¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Esto es Punto de Encuentro. Hoy día vamos a conversar de las hierbas medicinales. Son aquellas plantas que usamos como medicamento. Algunas personas las usan para ayudar a prevenir o curar una enfermedad. Las usan para aliviar síntomas, incrementar energía, relajarse, perder peso, etcétera. ¿Los remedios herbales son regulados o aprobados como los medicamentos? Vamos a conversar de todo este tema de las plantitas con la doctora Gabriela Valenzuela, académica del Departamento de Química Farmacológica y Toxicológica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás tú? Un gusto de que nos hayas recibido. Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y de poder hablar de este tema que trae tantas dudas, confusiones y consultas por la población. Así que muy feliz de poder estar hoy acá. Oye, sí, pues exactamente, porque hay muchas dudas de repente surgen estos súper remedios, súper, no sé si llamarle alimentos, pero en realidad cada dos por tres la prensa, la publicidad nos bombardea con las bondades de X cosa. Por otro lado, la ciencia farmacológica, tengo entendido que se nutre de muchas plantitas, de muchos extractos, digamos, para preparar algunos remedios, no tan fácil como hablar, por ejemplo, de la aspirina. Pero, ¿qué hay de cierto? ¿Qué hay de cuento? ¿Hasta dónde están regulados? Bueno, partamos hablando de qué se consideran plantas medicinales. Bueno, una muy buena pregunta porque muchas veces cuando escuchamos hablar de plantas, sobre todo en la población, y es lo que yo escucho habitualmente, muchas veces asociamos el concepto de planta a algo que no tiene químicos, a algo que es beneficioso para la salud, que no puede generar un perjuicio o daño. Y ahí yo creo que es un tema súper importante poder desmitificar, que también tenemos que tener cuidado respecto al uso de plantas. Nosotros, antes de contestar como la pregunta que va un poquito relacionado, las plantas se pueden clasificar de distinto tipo. Tenemos plantas que como las consumimos, se llaman plantas alimenticias y que estas plantas solo nos van a entregar bondades nutricionales, ¿ya? Pueden aportar vitaminas, algunos minerales, ¿verdad? Pero no van a tener propiedades terapéuticas de la forma que los consumimos. Hay muchas plantas que las consumimos ya sea en preparaciones, en aliños, ¿verdad? En la casa y de la forma que las consumimos no van a tener bondades terapéuticas, ¿ya? Claro, o sea, a ver, de estas plantas estamos hablando de las lechugas, las acelgas, las espinacas, este tipo de Y plantitas. muchos aliños, pero también Eso. depende mucho de cómo las consumimos, porque hay muchos aliños, por ejemplo, no sé, la canela, el anís estrellado, que son plantas que si las consumimos en productos de formas más concentradas, sí vamos a tener bondades terapéuticas, pero de la forma como uno las consume como alimentos, no. ¿Ya? Por el otro lado, también tenemos plantas que son tóxicas. ¿Ya? Nuestro país tiene un listado de 47 plantas que están publicadas en el Instituto de Salud Pública, en las cuales hace mención a su grado de toxicidad y no recomienda consumirla. ¿Ya? Y es muy importante que la población, tanto los profesionales de la salud como la población en general, pueda conocer que nosotros tenemos un listado de plantas tóxicas. Este listado son 47 plantas, como les señalaba, y dentro de estas plantas hay muchas plantas que son reconocidas por su toxicidad, como por ejemplo la cicuta, que sí crece en nuestro país, a pesar de que uno piensa que es una planta bien como extranjera, sí crece. Hemos tenido lamentablemente casos de fallecimientos por consumo accidental de cicuta y no hace tanto tiempo, ahora en el 2018, 2019, un niño falleció en la cuarta región por consumo accidental de cicuta. También hay otras plantas que son reconocidas en nuestro país, como por ejemplo la Aristoloquia chilensis, que también se le conoce como oreja de zorro, que es muy bonita la planta, pero también muy tóxica, provoca varios perjuicios a la salud. Y también tenemos una clasificación de plantas medicinales. Partamos, ¿Sí? quedémonos un ratito en las tóxicas para explicarlas. Tú pusiste dos ejemplos ahí, pero Ujú. a ver, claro, de hecho, mi marido siempre decía, oiga, momentito, no todas las hierbas son maravillosas, etcétera. Claro. Acuérdate, me decía que los venenos también salen de ahí, Por ¿no? supuesto, es una excelente, podríamos decir como una excelente descripción. De hecho, Paracelso, que es el padre de la toxicología, decía nada es veneno, todo es veneno, depende de la dosis. Hasta el agua puede ser tóxica en alta forma de consumo. Y hay casos que se han mostrado en la televisión de
de repente retos de tomar mucha agua y que han provocado muerte de personas. Entonces, ese concepto va para todos, pero en realidad hay plantas que en un consumo de forma accidental son mucho más potentes y tóxicas y sí podrían ser su consumo letal. De hecho, hay muchas plantas que son ornamentales, que las tenemos en nuestra casa y que podrían tener algún grado de toxicidad y es importante reconocerlas por el hecho de los niños, por el hecho, por ejemplo, de las mascotas que muchas veces pueden consumirlas. Este listado que yo les comenté, si quiero después puedo mandar el link para ver si lo podemos publicar en alguna parte, aparece en las fotos, aparece también cómo se debe enfrentar la toxicidad. Importante que cada vez que alguien expresa algún síntoma extraño y haya consumido planta, siempre se llegue al lugar, al centro asistencial, con un ejemplar de la planta para que pueda ser identificado. Eso es algo muy importante. Y en Chile hay muchas más plantas tóxicas, pero hasta el 2021 las que están reconocidas son en este listado de 47 plantas donde está, por ejemplo, está la salea, está el curare, la dedalera, que son plantas que crecen en nuestro país y que hay que tener atención. Muchas de ellas, yo como les comentaba, son ornamentales, pero hay otras que son utilizadas por la medicina también. Entonces, importante reconocer que podríamos tener una toxicidad al enfrentarnos a algunas plantas y hay que, ojalá, conocer esto. Debería ser motivo de campañas educacionales en el colegio. Nosotros tendríamos que tener programas que formen sobre los estudiantes de estas materias que son tan importantes como una competencia transversal de vida, por decirlo de alguna forma. Son muy importantes y son también muy desconocidas, porque como dices tú, hay muchas plantas que son ornamentales, que las tenemos en nuestro jardín y que a lo mejor son re lindas y tienen flores preciosas, pero para nosotros grandes ya sabemos, digamos, que no vamos a ir a consumirlas, pero un niño sí lo puede hacer, ¿no? Porque le va a llamar la atención, este que da las pelotitas rojas, por ejemplo, que no me acuerdo el Claro, nombre ahora, pero que son de repente llamativo, sí, claro, las pueden comer, etcétera, o también para las mascotas, como dices tú, ¿no? claro. Vale, ahora Y vamos a... ahora las plantas, Ah, sí. sí, yo te había interrumpido. Sigamos. Y bueno, y la otra clasificación son las plantas medicinales que por nuestra regulación son conocidas como medicamentos herbarios tradicionales. Ya, esto está regulado por el Decreto Supremo número 3 del año 2010 que regula varios productos que tienen finalidades terapéuticas y entre ellas reconoce a 103 plantas que son utilizadas por la población por la medicina tradicional, ¿ya? Hay un libro del Ministerio de Salud que se llama el libro del MHT, que es Medicamento Herbario Tradicional, y ahí describe 103 plantas, ¿ya? Estas 103 plantas son reconocidas por el consumo popular, tradicional por la población. Algunas de estas plantas tienen evidencia científica y se ha podido validar el uso, lo que nosotros decimos de que muchas veces, a veces nuestros ancestros, el pueblo mapuche, por ejemplo, ocupaba el matico, que yo siempre doy un ejemplo como cicatrizante, y efectivamente ya la investigación del matico ha ido mucho más allá, hay algunos resultados de algunos estudios clínicos que hablan de su efecto cicatrizante, entonces a eso hablamos nosotros de validación del uso tradicional, popular, folclórico, como se conoce. Y ahí en ese listado hay 103 plantas. Por ejemplo, hay plantas que son muy utilizadas en algunos sectores de nuestro país. Por ejemplo, yo estoy trabajando ahora validando el uso de la fucsia, el chilco. Es muy utilizada, una planta que es como muy representativa de la mujer. Se utiliza mucho para los dolores de la regla o dolores menstruales. Y hay muy poca evidencia de su uso. Y entonces eso motiva, por ejemplo, a que investigadores podamos trabajar en validar, en buscar si efectivamente esto que reconoce la medicina tradicional folclórico está fundado científicamente. Entonces, en este libro que yo les comento, que es el listado de las 103 plantas, hay plantas que son muy reconocidas por la población, desde la manzanilla, la menta, el boldo, por ejemplo, hasta plantas que son nativas endémicas algunas y otras que son introducidas o exóticas, como le conocemos, que no son propias de Chile, pero que son consumidas muy ampliamente, como por ejemplo la menta, la manzanilla, que son plantas que se suelen reconocer y utilizar de manera muy amplia por la población a nivel mundial. Sí, oye, bueno, tengo muchas miles de preguntas, así que voy a tratar de ir como avanzando de a poquito. Respecto de las
plantas medicinales. Por una parte, como dices tú, viene esto como de generación en generación, le dolió la guatita, le da una agüita de X. No sé, algo en la piel, le ponen una cataplasma de no sé qué. Claro. Pero estas hierbas medicinales reconocidas que tú dices que son 103, de alguna manera son las mismas que se utilizan en la farmacología. Algunas sí, otras no. Lo que pasa es que yo ya entiendo dónde va la pregunta. La farmacología como formal, nosotros podríamos hablar de la fitoterapia. Nuestro país reconoce el uso de plantas con fines medicinales y a esto lo llama fitoterapia. Y la fitoterapia para nuestro país, de acuerdo a la regulación, comprende los medicamentos herbarios tradicionales, donde se reconocen estas 103 plantas que se utilizan por la población desde hace muchos años, y por el otro lado también están los fitofármacos, que son presentaciones, formas farmacéuticas con extractos estandarizados, los cuales se evalúan la eficacia y la seguridad, al igual que cualquier fármaco sintético común y corriente. Entonces, estas son las dos formas como nosotros, por farmacológicamente podemos consumir plantas. Ahora, muchas veces a mí me pasa que se confunden el uso de plantas porque los productos naturales se utilizan en muchas otras corrientes. La homeopatía utiliza corrientes medicinales a partir de plantas, la naturopatía, pero estos son medicinas complementarias alternativas, ya no tienen el mismo precepto científico, por decirlo de alguna forma, que tiene la fitoterapia. La fitoterapia es, por ejemplo, si nosotros tenemos tos, podemos ir a una farmacia, adquirir un jarabe de Hedera helix y consumirlo, ¿verdad? Al igual que podríamos consumir algún otro fármaco antitusivo, pero la diferencia es que la Hedera helix es un extracto estandarizado de Hedera helix, de la hiedra, que ya tiene eficacia y seguridad comprobada. Ahora, algo importante que yo creo que es muy relevante también de tener en cuenta es que las plantas pueden generar interacciones. Hablamos de plantas tóxicas, que hay plantas que tienen mayor grado de toxicidad porque sus compuestos activos pueden ser más potentes y generar un daño a la salud, pero también hay plantas que pueden interaccionar con otros fármacos. Algo que es muy preocupante, sobre todo en la población mayor, ¿verdad? Es cuando, que es una población de alto interés en los productos de origen natural, ¿verdad? Pero también es una de las poblaciones que más consumo de fármacos tiene. Y el consumo de fármacos más algunos productos de tipo natural pueden generar interacciones, no solo en esa población, pero sin embargo son los que más fármaco consumen y los que más podríamos visualizar estas interacciones. Entonces siempre mi recomendación para todos los adultos, ¿verdad? O cualquier persona que tenga polifarmacia, es decir, que consuman varios fármacos por distintas patologías, es que siempre informen a su médico tratante respecto al consumo de plantas. Ha pasado que muchas veces, hay veces que no tienen la respuesta terapéutica y es porque no contaron que están tomando alguna hierba, alguna planta o algo que le recomendó la vecina o un amigo para tratar algo. Y eso está generando la ineficacia terapéutica por un lado. O a veces la aparición de efectos secundarios adversos. Por ejemplo, uno de los grandes grupos que interaccionan son los anticoagulantes. Hay muchas personas que toman tratamientos anticoagulantes por periodos crónicos, de manera crónica. Y hay muchas plantas que interaccionan con los anticoagulantes, desde la menta, el ginseng, el ginkgo biloba. Entonces, a tener mucha atención si están consumiendo fármacos, sobre todo si tenemos alto uso de distintas familias farmacológicas, a tener con más cuidado la incorporación de productos naturales o por el otro lado de reemplazar. Y a veces me pasa que me dicen, hoy a una vecina le sirvió tal planta para bajar la presión y yo soy hipertensa, dejo de tomar mi tratamiento, el losartán, enalapril, lo que sea, y lo reemplazo por este tratamiento que es supuestamente efectivo. ¿Ya? Ahora, tampoco quiero aquí decir, hoy las plantas son lo peor ni nada, todo lo contrario, pero las plantas son matrices complejas que tienen gran cantidad de compuestos activos. Estos compuestos que son activos para nosotros son compuestos que les permiten a las plantas, son moléculas que se llaman metabolitos secundarios, que le permiten la adaptación al medio ambiente. Como las plantas no se pueden mover, no pueden generar algún mecanismo por sí solas, pero, por ejemplo, ahora en verano, la protección contra la radiación UV, el estrés hídrico, el viento, todos estos
compuestos activos, que son activos para nosotros, para la planta le permiten adaptarse. Entonces, incluso hay veces que plantas que están en situaciones como mucho más extremas tienen mayor composición de compuestos activos, mayor. Incluso un mismo matico que yo tengo cultivado en mi casa, me tomo una infusión, por ejemplo, podríamos tener una respuesta distinta si yo voy a recolectar a un campo silvestre matico, porque ese matico se ha adaptado a esas condiciones ambientales, ha desarrollado a lo mejor mayor cantidad de compuestos activos y no es lo mismo, no son equivalentes. Por eso el consumo de plantas debe ser a través de, ojalá, extractos estandarizados, en donde la dosis que estoy consumiendo tiene una estandarización química. Oye, a ver, paremos un poquito porque me quedé con mucha cosa de nuevo. Esto de la estandarización me tienes que contar después. ¿Qué significa? Que uso el de la bolsita. Por otro lado, a ver, aunque la gente dice, oye, pero si es una tacita, con una o dos hojitas, pero como me duele mucho, le voy a echar cinco o seis. Puede ser, Uy, a lo mejor está muy sí. concentrado. Cuéntanos un poquito de eso. Claro. Es que el tema de las plantas, como yo les comentaba, hay una alta variabilidad, ¿ya? Yo voy a recolectar una planta en un sector y aquí yo podría poner un ejemplo que es como, yo creo que puede ser más alusivo y se puede entender más el tema de la marihuana, el consumo medicinal de marihuana. Cuando alguien tiene marihuana y hace preparaciones en su casa a partir de elaborados, eso no está regulado en Chile, no está permitido, pero se sabe que hay un amplio grupo de pacientes que utilizan por distintos medios. Ahora, el problema no es la cannabis sativa per se, si el problema es que la cannabis sativa, al igual como cualquier otra planta, es muy susceptible a los cambios medioambientales. Y también hay mucha manipulación genética, sobre todo en el caso de cannabis, donde se estresa la planta o donde desde el inicio tenemos concentraciones altísimas de THC. Entonces, eso pasa también con las plantas, con los metabolitos activos. Hay veces que estresar una planta, que una planta provenga de una forma silvestre, a tenerla cultivada, más regalona, por decirlo de una forma, hace que sea variable. Y claro, si yo tengo mayor concentración de compuestos activos en la planta, eso se traduce a que si yo hago una preparación, así como una receta de cocina, lo que puede pasar con cannabis, un día puedo tener una preparación, un aceite de cannabis que esté 2, 3, hasta 4 veces más concentrado en THC. Y eso sí podría generar un efecto perjudicial para la salud, que es lo que está pasando ahora con los cuadros de psicóticos, sobre todo en niños, que se están viendo, niños y adolescentes, ya que tenemos el mayor consumo de cannabis sativa en niños y adolescentes, y estos cuadros psicóticos, de hecho, se han reportado alerta a nivel mundial y en Chile también el Instituto de Salud Pública lo ha hecho. Tiene que ver con esto, de que el material vegetal muchas veces está manipulado, está estresado, produce muchas veces más cantidad de la que tenía originalmente la planta. De hecho, una vez fui a hablar sobre algunas cosas de cannabis y alguien me dijo, oye, pero ¿cómo puedes hablar eso de cannabis si cannabis es conocida hace miles de años? Y yo le digo, pero es que la cannabis de hace miles de años no es la misma de hoy. Hoy día ha pasado por procesos de estrés, de modificación genética, pero la cannabis sigue siendo una fuente importante, sobre todo no solo el THC, que ya se está dejando un poquito de lado, el CBD, por ejemplo, ha sido una revelación respecto a... Hay fármacos hoy día que están registrados en nuestro país a nivel mundial para tratar la epilepsia refractaria a partir de cannabidiol. Y eso es una investigación y algo muy interesante que ha partido de cannabis. Pero sin embargo, el cannabis hay que tenerle respeto al tetrahidrocannabinol o al THC porque es el responsable de los efectos psicóticos, psicoactivos que podrían ser perjudiciales en algunas personas y más allá de la concentración. Entonces, claro, si yo me preparo una bolsita de té, puede ser que estas infusiones que uno consume en el supermercado, ¿verdad? Donde vienen hierbas aromáticas, tomar una bolsita no puede que no genere ningún problema, ningún malestar. De hecho, por eso están. Pero si yo me tomo 10 bolsas, 20 bolsas, claramente ahí podría tener, bueno, efectos terapéuticos y o interacciones con medicamentos. Sí, Entonces, por eso siempre... perdona, es re importante la interacción con medicamentos porque en general uno piensa que una agüita, aunque sea concentrada, es una agüita, ¿no? Pero no piensas que a lo mejor, por ejemplo, no sé, no puedes si eres hipertensa no puedes tomar ginkgo biloba, no sé, estoy inventando.
Es una buena pregunta porque hay muchos alimentos que a veces tienen altas concentraciones. Un ejemplo muy clásico de los productos con cafeína, que estarían contraindicados en pacientes con hipertensión no controlada, por decirlo de alguna forma, que son estimulantes del sistema nervioso central y hoy en día hay muchas preparaciones con cafeína, por ejemplo el té verde, el té matcha, que tienen cafeína y hay muchas otras plantas que también tienen cafeína y que a veces les cambian el nombre a la cafeína. Por ejemplo, en el mate le dicen la mateína, en el guaraná la guaranina, en el té la teína, pero en realidad es la cafeína, solo que se le cambia el nombre dependiendo de la matriz o de la planta. Y esta cafeína, claramente en concentraciones mayores, puede provocar, ¿verdad? Alteraciones en pacientes hipertensos o pacientes que estén consumiendo algún tratamiento farmacológico y que pueda interaccionar con un estimulante del sistema nervioso central como es la cafeína. Entonces, claro, es importante y a veces uno no tiene la noción de, no, ¿qué me va a hacer? Me puedo tomar 8 cafés, 9 cafés al día y claro, ahí hay cafeína. El mate también, que a veces es una conducta muy común de consumir harto mate durante el día, ¿verdad? Ir refrescando la hierba con el agua. Y claro, eso también puede tener, si yo además mezclo mate, después me tomo un matcha en la mañana, un café en la tarde, un contenido de cafeína. Siempre lo que se habla como la dosis permitida máxima de cafeína al día son 500 miligramos. Y eso es difícil medirlo en las tazas de café, té, porque sobre 500 miligramos ya podríamos tener un efecto, incluso interaccionar con nuestros tratamientos. Entonces, es importante tener en cuenta y tener respeto de ciertos productos, ¿verdad? Mire, una interacción que es muy común también es la interacción de la melisa. Muchas personas consumen melisa, ¿verdad? Para tratar trastornos de Para bajar sueño, la ansiedad. No, y claro, bajar la no ansiedad, solamente la melisa, la sino que también está la valeriana. famosa hierba de San Juan. Hablemos un Oh, poquito justamente del sí, tema de las hierbas usadas para la ansiedad, para el insomnio, claro. Eso, muchos para los síntomas de la menopausia, por ejemplo. sí, sí, ahí hay varias cosas. Por ejemplo, la melisa, que para salir del tema de la melisa y poder ir a la hierba San Juan, que también es un caso clásico de interacción farmacológica, la melisa interacciona con los tratamientos hormonales de la tiroides. O sea, pacientes que tienen hipotiroidismo, por ejemplo, tener cuidado con el consumo de melisa porque puede afectar el tratamiento. Entonces, de repente a veces ven alteraciones o no ven la respuesta deseada y efectivamente puede ser por una interacción entre una hierba como la melisa, por ejemplo, que se consume mucho como una inductora del sueño, como un ansiolítico. Ahora también estas especies vegetales que son depresoras del sistema central, valeriana, melisa, cava, por ejemplo, son plantas que pueden interaccionar con tratamientos formales. Por ejemplo, si yo estoy consumiendo alprazolam, clonazepam o algún depresor y generar una depresión del sistema nervioso central más sostenida, eso podría ser perjudicial dependiendo de los tratamientos. Por eso uno habla de interacción farmacodinámica, es decir, estoy tomando una planta que me provoca un mismo efecto que otro fármaco y eso se potencia y se suma y eso puede producir una interacción grave, ¿ya? La depresión del sistema nervioso central. También ahí en el caso de la hierba de San Juan, bueno, la hierba de San Juan es una planta que se utiliza mucho, ¿verdad?, por su efecto antidepresivo, de hecho es muy utilizada en países como en Estados Unidos, pero sin embargo es un ejemplo de una planta que interacciona con los tratamientos con diversos fármacos, baja la efectividad, por ejemplo, de anticonceptivos. Entonces, interacciona, incluso tiene efectos teratogénicos. Hay muchas veces que, de hecho, pasó un caso en nuestro país de en algún momento en un matinal recomendaron para una paciente que estaba embarazada para la depresión, que cursaba en el embarazo, le recomendaron hierba San Juan y la hierba San Juan no es recomendada en el embarazo, tiene efectos teratogénicos, es perjudicial. Entonces, ahí a tener mucho cuidado con muchas veces escuchar este concepto de, uy, esta es una planta que te va a ayudar a sentirte mejor, a tener mucho ánimo, como pasa con la hierba San Juan, interacciona con una gran cantidad de fármacos bajando la eficacia terapéutica. Yo menciono los anticonceptivos porque son un grupo terapéutico muy consumido por la población, sobre todo la población adulto más joven, ¿verdad? Y a tener cuidado por la ineficacia de los tratamientos anticonceptivos puede estar asociada al consumo de un producto como la hierba San Juan o la Oye, hierba del perico, por ejemplo.
Claro. Oye, para ir terminando, hablemos un poco de, por ejemplo, hoy día está muy de moda en algunos restaurantes pitucos, ¿no? Te sirven de repente unos postres con unas florcitas, con unos pétalos o Flores comestibles, o con claro. unas plantas que yo siempre las consideré, no sé, que eran maleza y resulta que ahora son ensalada de no sé qué de dragón. Bueno, cuéntanos un poquito de esta nueva moda que está surgiendo por ese lado. ¿Por qué son comestibles o simplemente da lo mismo? Es como comer, no sé, plumavit. Claro, y lo que pasa es que las plantas, las flores sobre todo, están teniendo un gran boom para decorar platos, ¿verdad? Y hay muchas plantas, hay muchas flores, no todas se pueden consumir como comestibles, que se categorizan, de hecho uno busca, y hay plantas que son muy reconocidas. De hecho, por ejemplo, una de las plantas que estoy trabajando, la fucsia, es una planta comestible, como es tan bonita, muchas veces las secan, las ponen en los platos liofilizadas y permanecen con el color y ayudan. No todas las plantas pueden ser utilizadas, por lo mismo que vemos, hay plantas que pueden ser tóxicas y toda la planta es tóxica. Por ejemplo, el laurel de flor, que es Claro. muy reconocido, es una planta que está categorizada en nuestro país como tóxica, no la podría utilizar en una preparación alimenticia. Pero sí hay una gran gama de plantas que se utilizan y eso tiene un fin de decoración. Las plantas tienen pigmentos y esos pigmentos son atractivos visualmente y muchas veces esos pigmentos también son antioxidantes, ¿ya? Pero al consumirla en una flor no tenemos una cantidad importante de antioxidantes, más que nada viene con un fin decorativo, a veces puede tener algún sabor particular que aporte una textura, pero más bien viene con un fin decorativo de la forma que lo estamos consumiendo. Ahora, como hemos hablado, es distinto agarrar un montón de flores, hacer un extracto y ver un preparado medicinal a partir de ello, que es muy distinto a comerse una u otra flor. Oye, y ahora sí para terminar, cuéntame, ¿qué pasa con, por ejemplo, algunas agüitas que se toman, que se ponen de repente de moda, que te las venden incluso como concentrado de, para quemar grasas? Porque todos siempre estamos, sobre todo las mujeres, con el tema de bajar un poquito la guatita. Pucha, sería ideal tener una planta que nos ayudara realmente a bajar de peso, pero efectivamente no tenemos una planta que nos ayude a regular el peso. De hecho, a nivel mundial son muy pocos los desde un punto de vista farmacológico. Yo soy química farmacéutica, así que desde ese punto también puedo comentarles que hay muy pocos tratamientos que nos ayuden a esto. Lo que uno siempre habla para bajar de peso es obviamente tener conductas saludables, el ejercicio, y muchas veces también hay trastornos asociados a ansiedad u otras situaciones. Entonces, es una condición que muchas veces que hay que verla con muchos profesionales, estoy hablando desde un sobrepeso a obesidad, que hay que tratarla con psicólogos, con psiquiatras, con nutricionistas, nutriólogos, y pero no hay ninguna planta milagrosa que nos permita bajar de peso. Muchas de las plantas, y de hecho lamentablemente los reportes que ocurren en el Instituto de Salud Pública, de a veces estos preparados naturales, uno puede revisar y ver que muchas veces tienen mezclas de plantas que tienen como efectos diuréticos y a veces incluso se han encontrado que le han agregado principios activos aislados, lo que no se puede hacer, ¿verdad? Y que están prohibidos como la sibutramina, que fue un principio activo que se utilizó por muchos años para bajar de peso, ¿verdad? Pero que está prohibido en la mayoría de los países del mundo y en nuestro país también por los efectos perjudiciales a nivel cardiovascular, que al final igual la gente dejaba de consumir la sibutramina y producía efecto rebote, volvía a subir de peso, entonces lamentablemente no tenemos esa planta mágica que nos permitiría pensar en bajar de peso así habitual. No, lo ideal es seguir lo que sabemos, ¿verdad? Conductas saludables de alimentación y ejercicio y siempre la salud mental también es un ámbito importante a cuidar en esta línea. Oye, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, Gabriela. Mira, varias cosas que obviamente no tenía la menor idea, pero sobre todo re importante este tema de revisar las 103 plantas y revisar por otro lado las 47, 47 eran, Sí, sí, las plantas tóxicas, las plantas sí. tóxicas, para aprender en realidad de que de repente en nuestro jardín podemos llegar a tener algunas cosas que pueden ser muy complejas, no sé si letales, pero sí que estén con gran complejidad de repente médica, ¿no? Muchas gracias, Sí, Gabriela, por haber estado.
Gracias a ustedes por la invitación. Solo el último comentario, cuando también recolecten plantas, tampoco se pueden dar de botánico, por decirlo de alguna forma. Hay plantas que se parecen entre sí. La cicuta se parece al perejil, por ejemplo, para que lo sepan. Entonces, no dársela de taxónomo, de botánico y siempre informar al médico si están consumiendo algo. Es importante que sus médicos de cabecera siempre sepan y que no le tengan miedo a decir que están consumiendo plantas. Es importante informar esta comunicación en profesional de la salud, pacientes, muy relevante para que los tratamientos sean efectivos. Muchas gracias. Le damos a la doctora Gabriela Valenzuela, académica del Departamento de Química Farmacológica y Toxicológica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro. Yo sé que se va a acordar de mí cuando se tome después del almuerzo, cuando se tome la agüita. Bueno, se va a acordar de todo lo que hablamos hoy día. Muchas gracias por haber estado ahí.